Listo, entonces nuevamente un cordial saludo a todas las personas que asisten hoy a este encuentro y a las personas que han estado muy pendientes de los videos en YouTube. Hay una buena reproducción de los mismos. Supongo yo que los que no pueden asistir a este encuentro presencial pues han estado siguiendo el desarrollo de la temática a través de los videos. En la agenda para este día, en principio vamos a leer los protocolos que tenemos atrasados, ¿sí? Recordemos que la semana anterior no tuvimos sesión. Hace 15 días se me olvidó decirles, pues, porque de todas maneras muchas personas iban a aprovechar jueves y viernes santo para irse el sábado con sus familias, entonces, pues, previendo que no iban a asistir los que han acostumbrado a asistir, pues no era justo con dos o tres hacer la sesión y que los otros no. Entonces, eh, por favor, creo que sería Kenny el que tiene el... ¿Y quién más era el que iba a hacer el protocolo de hace 8 días? De hace 15 días, perdón. Profe, creo que los dos los tengo yo. O Ah, sea, yo los perfecto, tengo, pues. perfecto, sí. Entonces, por favor, empieza a leer el que está más, digamos que pendiente La de muerte poner en como bien y consideración. como mal. Exacto, exacto. Listo. Y luego entonces el de hace 15 días concerniente a la naturaleza del agua. Sí, son esos dos, las opiniones sobre la muerte y la naturaleza del agua. Adelante, por favor. Buenos días nuevamente a todos. Secretario, Kenny Peña, moderador, Einar, Iván, José Gutiérrez, tema la muerte como mal y como bien, lectura de disputaciones tusculanas 1:16. Desarrollo. La cuarta sesión inicia con la lectura del protocolo de la anterior sección de la anterior sesión, perdón, y acto seguido tenemos la intervención por parte del compañero Brian Duque con una breve reflexión sobre las lecturas hechas, la cual titula Reflexión crítica sobre la muerte en el pensamiento de Sócrates a partir del diálogo Fedón 1, donde nos expresa reflexiones que saltan de las lecturas anteriores, tales como que el cuerpo deja de ser prisión para ser desafío o limitante de la ascensión hacia el hombre filósofo, y este filósofo no se define como un receptáculo de conocimientos, sino por aquel que desarrolla hábitos útiles y virtuosos a la sociedad. También se exponen temáticas como el cuerpo como instrumento del alma y la muerte como cese de función vital del cuerpo y la generación de una nueva vida. Ya entrando en contexto con la lectura pautada para la sesión cuarta, el moderador invita a los participantes a expresar inicialmente las impresiones dejadas por este nuevo autor a trabajar. De allí se inicia un diálogo reflexivo entre diversas impresiones iniciales sobre la lectura, de las cuales se encuentran las diferencias entre la cultura griega y latina con base a la falta de interés por parte de los segundos en ahondar en la filosofía. Como expectativa planteada en la sesión a partir de la lectura inicial, queda la riqueza que le empieza a imprimir este autor a la filosofía desde la oratoria y la retórica, además de darle un giro a la reflexión socrática de la muerte, ya que este autor tiene una perspectiva más moral. De allí que se suscite la problemática de la muerte como un bien o como un mal. Se destaca la producción textual tan amplia y en tan corto tiempo de Cicerón, con la hipótesis hallada en las vivencias recurrentes del mismo en un lapso de tiempo relativamente corto, además del contexto en el que vivía. Incluyendo la sesión, se marca la responsabilidad que tiene Cicerón de darle a la filosofía desde las letras latinas recta opinión y elegancia en la expresión, orden y claridad,
al poner por escrito los propios pensamientos y una elocuencia que deleite al lector. Dando fin a la sesión, se resalta la importancia para la actividad filosófica que tienen esas cualidades anteriormente expresadas para materializar los pensamientos y también sustentar tesis encontradas en textos. La naturaleza del alma, Disputaciones Tusculanas 3181. Esta es esta sesión del Club Virtual de Lectura Dialegain, la cual se basa en la lectura del texto Disputaciones Tusculanas 3181, inicia con lectura del protocolo de la sesión anterior, acto Disculpa, seguido Kenny, por... no estamos viendo el texto que estás leyendo. Bueno, creo que toca volver a hacer el proceso. Acto seguido, ahora sí. Aún no ha cargado. Ahora sí. Muchas gracias, muy amable. ¿Listo? Acto seguido, por parte del moderador se formulan un par de preguntas. ¿Por qué es importante entrar en diálogo con la tradición? ¿Desde qué escuela o enfoque dialoga Cicerón en particular? De forma, de forma participativa inician las intervenciones donde cada quien desde su punto de vista expone sus respuestas, donde las respuestas de la primera se concentran en la importancia que tiene la tradición como ese estudio histórico que permite esa evolución constante y permanente de forma crítica, donde en Cicerón se evidencia una forma de hacer filosofía distinta a la griega, sin embargo siempre con la tradición de partir de algo. Centrándonos en la segunda pregunta, las perspectivas van a ser muy diversas. La participación va a dar como resultado que Cicerón se fundamenta tanto en el eclecticismo, platonismo, estoicismo, ya que el autor tiene una mirada muy crítica y se basa en diversas escuelas para dar validez a sus argumentos, con una posición muy crítica hacia el hedonismo. A lo que el doctor Einar Monroy aclara que este es un autor que le da voz a muchos autores, mas no es un eclecticismo, sino que da cabida a muchos autores con base a las temáticas que trata ahí. La postura o enfoque desde el cual se dirige Cicerón es el estoicismo, muy de moda en la época. Sumado a lo anterior, el moderador nos ofrece las impresiones propias sobre la lectura para esta sesión, donde se evidencia la necesidad del ser de perdurar, cada uno desde sus campos, teniendo en cuenta que las almas viven por sí mismas, en tanto se ve con el pensamiento, mas no con los ojos del cuerpo, poniendo entre paréntesis los prejuicios y virando el pensamiento hacia la indagación histórica de la inmortalidad de las almas. Entra en alusión la idea de eternidad, como todo lo que se mueve por sí mismo, y lo que no se mueve por sí mismo perece. Concluyendo la sesión, los participantes entran en un ejercicio hermenéutico de la lectura en relación con las ideas de Kant, en tanto buscamos libertad y autonomía, no tanto absoluta, sino en los ejercicios de libertad, relacionando la eternidad de Cicerón con la ilustración de Kant, donde se encuentran ciertas similitudes. Además, se comprende la eternidad del alma como ese legado que permanece no de forma universal, sino en nuestros círculos más cercanos, permitiendo, aquí me toca acomodar, permitiendo dejar ser a los demás. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Kenny. Y bueno, quiero, antes de darle la palabra a los compañeros sobre las impresiones de estos dos protocolos, indicar algunas cuestiones. Miren, a mí me gusta mucho este ejercicio de, de que ustedes se comprometan con la elaboración del protocolo, porque muchas cosas se están facilitando allí. Que ustedes se suelten, que ustedes escriban, que ustedes hagan ejercicios sintéticos, hacer un protocolo de prácticamente 2 horas. Es un ejercicio que demanda capacidad para poder depurar, para poder identificar ideas, ¿sí? Y, y,
y la verdad, digamos que los protocolos que acaba de leer Kenny empiezan a mostrar eso, a destacar cuáles son de 2 horas de diálogo, de discusión, cuáles son esos puntos de encuentro o también de disenso, no necesariamente tiene que ser de consenso. Y entonces eso es lo que hay que registrar en el protocolo, que tengamos esa capacidad de análisis, de síntesis, de depurar, de incluso poco a poco ir contrastando, ¿sí? Ir contrastando. Ante tal posición se contrapone esta otra y así digamos que va uno haciendo esos ejercicios de análisis y de síntesis con un fuerte componente crítico. Entonces, muchas gracias, Kenny, por tu, por los dos protocolos y pregunto si hay alguien que esté, que quiera hacer el protocolo de esta sesión. Yo, De hecho, yo había hago levantado la mano Jorge. sí, yo lo hago, yo hago el protocolo de esta sesión. Listo, mi hermano, te agradezco mucho entonces. ¿Ibas a Ok, hacer alguna intervención o era solamente para solicitar no, en el la... momento solamente es, usted me envía el formato, ¿cierto? Por correo electrónico para el protocolo. Sí, sí, con mucho gusto le... O sea, Ah, no, muchas digamos que gracias. no tiene un formato así pues como muy riguroso, muy establecido, solo como es el encabezado y ya pues Ah, lo que tú pero, alcances a registrar. bueno, listo, está bien, yo lo hago. Y ahorita intervengo. Bueno, gracias, profesor. Listo, mi hermano, no, muchas gracias a vos. Bueno, yo había hablado con Edwin, no lo veo aquí, o sí, no. Em, Él me había solicitado el espacio para trabajar esta sesión. Mm, Él tuvo una pérdida, la abuela, no sé, entonces si de pronto no se sentiría como en las condiciones de presentar su lectura, o si anímicamente digamos que no estará en condición tampoco de estar en este espacio. De todas maneras, eh, pues como comunidad filosófica también, si tienen contacto con él, un saludito, o bueno, desde este video, si él lo va a escuchar luego, entonces solidarizarnos con su situación y acompañarlo en ese proceso. Bien, para hoy, para hoy, y antes de entrar en la temática propiamente dicha de de la, de las disputaciones tusculanas, de la 82 a la 94, en los que vamos a hablar sobre la sensibilidad y brevedad de la vida, quisiera generar esta discusión para que participemos todos. Y es lo siguiente. Como pueden ver en las lecturas que nos corresponden hoy, eh, se hace referencia a unos autores que en algún momento desesperaron tanto de la vida que sugirieron o que otras personas optaron por el suicidio. Y les decía a los compañeros ahorita, antes de empezar la grabación, de que no se trata de hacer una apología de la muerte, ni se trata de desesperar de la vida, sino que para aprender a morir hay que saber vivir. Y creo que en este contexto particular de la pandemia, del tercer pico, pues obviamente nos estamos enfrentando a una situación muy dolorosa. Muchos se están enfermando, se están contagiando. Las ciudades pues han implementado medidas mucho más drásticas. Muchas personas también están falleciendo. Sumado a esto, países como Brasil, ¿sí? Entonces, lo cierto del caso es que
como bien también lo encontramos en la lectura, tarde o temprano la muerte es un hecho inévitable. ¿Sí? Tarde o temprano no sobrevive. Si eso es así, si eso es así, que tarde o temprano nos sobreviene y que no avisa, entonces a estas alturas, habiendo ya abordado el texto de Platón el Fedón y a la altura de las disputaciones tusculanas en lo que vamos de la 82 a la 94 y en la paginación de la 171 a la 83, desde el punto de vista de la filosofía, ¿cuál debe ser la posición respecto a la vida? Ah, ya se conectó Eve. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál debe ser la posición respecto a la vida? ¿Sí? No nos vamos, digamos que a detener en esa lectura de pesimista, o más bien, no nos vamos a enfocar en la comprensión de la muerte, sino ante esa situación, ante ese hecho, cuál debe ser nuestra posición sobre la vida. Creo que lo que prácticamente una idea estaría señalándose hoy en esas lecturas de las disputaciones tusculanas es precisamente cuál es nuestra posición. ¿Sí? Eh, ya se conectó Edwin, entonces vamos a responder esa pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud hoy ante la vida? ¿Sí? Y lo que yo les decía ahora, por ejemplo, lo del cuidado. ¿Sí? Mm, no solamente esa actitud ante la vida supondría en estos momentos un cuidado de mí mismo, un cuidado de los míos, sino también un cuidado del otro, esa solidaridad, ese respeto por la integridad de la otra persona. ¿Sí? Bueno, mm, por favor levantan la manito. Recuerden que en reacciones está el botón para levantar la mano. Entonces, adelante quienes quieran intervenir respecto a esta pregunta sobre la actitud ante la vida. Vinieron muy callados después de Semana Santa. Bueno, como para iniciar y la conversación como tal, la pregunta pues es bastante, ¿cuál debe ser la posición frente a la vida? Es la pregunta, sí, si no me equivoco. Y como para aportar, inicialmente yo diría, estoy de acuerdo con Luz, que la posición sabiendo que no hay escapatoria de la muerte y como lo dice en la página 181, ahuyentemos de una vez por todas esas necedades de viejas, dos puntos, que el morir antes de tiempo es una desgracia. ¿Antes de qué tiempo? Del que establece la naturaleza. Y a mí me quedó eso, porque uno muchas veces escucha, uy, es que se murió antes de tiempo. Aquí, por lo menos en Cúcuta, tenemos un caso la semana pasada, una buceta, por los lados de Puerto Santander, si alguien de pronto conoce aquí la zona, y la buceta tuvo un accidente y murieron tres personas, la mamá y los dos hijos, un bebé y un niño de 5 años, ¿no? Y ahí vendría una de estas necesidades, según Cicerón, uy, murieron antes de tiempo, pero ¿cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? O sea, y yo a veces cuando hablo de esto, me gusta aclarar,
suena a veces fuerte, cruel, lo que aquí dialogamos, ¿no? Pero no quiere decir que yo no tenga sensibilidad ante la muerte, y yo creo que aquí ninguno de nosotros, ¿no? Creo que ninguno quiere morir, pero inicialmente lo que tenemos ya seguro es que vamos a morir y que a eso o sea, no vamos a escapar. Nos pongamos el tapaboca, nos lo quitemos, respetemos la distancia, X o Y, igualito nos vamos a morir. Pero si nos quedamos con el igualito, nos vamos a morir, pues pierde todo sentido esto, ¿no? Pierde todo sentido esto. Y hay muchas cosas por disfrutar, muchos placeres por gozar en esta vida. Y ahí me quedaría con algo que creo que es Nietzsche, ¿sí? Yo se lo he leído a Nietzsche, que hombre, hay que vivir esta vida, hay que vivir esta vida, hay que disfrutar esta vida porque pues ya después de la muerte, según suponemos nosotros, pues parece ser que ya no hay nada, ¿no? Y ya nos privaríamos, término que aparece mucho en estas páginas, ya nos privaríamos de ese tipo de cosas, de ese tipo de cosas. Entonces creo que, y concuerdo con Luz, debemos disfrutar y debemos gozar la vida, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque es que muchas veces disfrutar y es gozar es meternos una parranda de 3 días y luego semejante guayabo, yo no sé qué disfrute hay ahí, porque después el guayabo no lo deja uno ni dormir. Entonces creo que una manera de, por lo menos estoy entendiendo yo y aprendiendo de estas sesiones, que aunque no nos podemos relacionar vivencialmente o directamente, podría decirlo yo, presencialmente, en físico, uno de los placeres de la vida y uno de los goces directos es aprender de la vida misma. Y creo que aquí hacemos este ejercicio todos los sábados. Creo que todos los sábados a esta hora yo me disfruto mucho estar acá. A los que de pronto no se han animado o de pronto hacen, pero como pueden ver, yo creo que siempre hay un error, siempre a uno le queda un error, y cuando lo está leyendo se da uno cuenta. Hacer los protocolos a mí me ha servido mucho para lo que dice el profesor. O sea, le ayuda a uno mucho en el ejercicio de la escritura para ordenar los pensamientos, lo que van diciendo todos. A veces he querido como colocar los nombres de ustedes, pero me da como, no sé qué tan conveniente sea, ¿no? Pero respondiendo entonces a la pregunta, y qué pena si me extendí, creo que estas lecturas en relación con la pregunta, aquí no están invitando a nadie al suicidio. Todo lo contrario. A mí me parece que aquí están invitando es, primero, reconcíliese y asuma que usted ni va a resucitar, ni va a sobrevivir a la muerte, pero esto no quiere decir que entonces naciendo muera. No. Disfrute y aproveche la estancia, que a medida que nos van pasando los años ya nos vamos dando cuenta que esta estancia es muy corta, es muy corta, y quisiera uno que le dieran más vida, y creo que ya entra eso a ser una necesidad de las que nos expresa Cicerón. Quisiera uno más vida como para poder conocer un poco más de esto que llamamos vida, para poder tener la oportunidad de relacionarnos con muchas más personas de las cuales uno puede aprender. Pero creería yo que la naturaleza tiene esto definido así, y no sé cuándo, pero creería yo que en algún momento lo vamos a comprender. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Kenny. Mira, ahí respecto a lo que vos decís, claro, eh, hay una cuestión y es, siempre nos empeñamos en querer tener vida, ¿sí? Pero la vida que se nos da, eh, la, la cedemos, ¿sí? Nos alienamos respecto a muchas cosas, ¿sí? Alienaciones de tipo ideológico, de tipo religioso, prejuicios, quistes mentales. No vivimos la vida porque
nuestros límites, nuestros miedos, nuestros prejuicios no nos dejan vivir. ¿Sí? Entonces ahí y te agradezco ese apunte también y esa remisión a ese texto sobre, en Colombia es muy común escuchar cuando se muere una persona muy joven, o sea, se murió muy pronto, ¿sí? O que hubiera sido de esta persona si hubiera vivido. Bueno, todas esas cuestiones nos ponen en esa actitud reflexiva y lo más importante es mantener siempre nuestra posición crítica respecto a nuestra propia vida, antes que sobre la vida de los demás. Jorge, tú habías levantado la mano, pero veo que la volviste Sí, a bajar. sí, la había levantado. Frente a la pregunta, la posibilidad de ser mejor. La vida nos invitas a eso, la posibilidad de ser mejor en el presente. Afrontar esto de la vida y la muerte como un ciclo natural. No, yo creo que ahorita que Kenny está hablando del suicidio, pues yo creo que no debemos buscar, no se debe buscar el suicidio. La vida misma da un ciclo natural y el autor creo que dice que así como nace la vida, pues así también perece, pues. Y, y, y es como entender, yo creo que en la escuela donde el pensamiento de Cicerón estaba en el contexto de esa escuela, se hace mucho énfasis en más que resignarse a morir, es invitarse a vivir y ser consciente de la finitud y que la finitud no es algo tan malo o no es malo, simplemente es ese ciclo natural, esa posibilidad del ser, como les decía yo ahora, creo que eso también tiene un sentido un poco heideggeriano y bueno, sí, eso es como vivir siempre, pero en estado más que de contemplación, un estado reflexivo, como les decía yo ahorita, de ser mejores, que esto de la cercanía con la muerte, pues no porque tengamos que estar eh, haciendo méritos pues para llegar al otro mundo bien, sino que sea para que nosotros podamos cada día deconstruirnos, cada día eh, entrar en una mejor relación, que creo que eso es el existir con los demás, y los demás significa usted, profesor, usted, Kenny, la naturaleza, por ejemplo, los animales, las plantas, todo, el cuidado de todos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Jorge. Sigue Miguel y Ana María. Muy buenos días, doctor y compañeros. Muy buenos días, Miguel. Bueno, sí, ahora con Jorge lo que estaba diciendo era muy similar a lo que de pronto iba a comentar. Lo que pasa es que, bueno, cuando leía el texto me acordaba mucho de Heidegger, lo que habla sobre la angustia y la diferencia con el temor, cómo el temor es producido por una situación de pronto externa, pero la angustia es algo muy interno que nos ayuda a reflexionar y justamente eso sobre la muerte, justamente nos lleva a reflexionar sobre lo que él va a hablar sobre el cuidado de sí, que está muy relacionado también con la cuestión del cuidado de sí en San Agustín, que es sobre la vida auténtica e inauténtica, o como se le conoce también la vida propia e impropia. Y esto, o de pronto uno acercarse frente a esta angustia, lo lleva a eso, a reflexionar cómo estoy desarrollando mi vida, si es auténticamente o inauténticamente. Y bueno, Heidegger va a proporcionar varias experiencias donde habla sobre la vida auténtica, cuál es la realidad de la vida auténtica, pero lo que más me llama la atención y de pronto que asocio a mi vida es el hecho de no dispersarme frente a los pensamientos genéricos de una vida
digamos, llevada a, a un ensimismamiento o a la nada o a dejarme difuminar por las situaciones y los acontecimientos, sino más bien en cada caso, cómo puedo yo aportar desde desde mí mismo, hacia una reflexión de mi auténtica vida, de vivir eh, propiamente, claro, como decía Jorge, en consonancia con los demás, cuidado de sí también lleva y como usted lo decía en una sesión, a un cuidado de los demás también, cuidado de sí, cuidado de los demás van muy de la mano, pero también cómo puedo yo aportar algo para seguir adelante, para hacer una construcción totalmente distinta, tanto de mí como de los demás, que los demás se enfoquen también por un camino propio de su vida, eh, no que vivan de pronto desapercibidos en el sentido, sino que tengan un horizonte de vida. Ahí ya entonces comenzamos a hablar sobre el proyecto de vida, cómo llevar un proyecto de vida que dé frutos hacia la sociedad y hacia uno mismo, hacia la misma familia. Y esto yo creo que entonces va haciéndonos tener una respuesta frente a esa pregunta que usted planteaba. Cuando hay un sentido de la vida a través de un proyecto de vida, de una propiedad, lo que uno vive, entonces ya uno, digamos, muere o frente a la angustia de la muerte, pues uno la vive de la mejor manera. Bueno, es mi pensamiento. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Fíjate que, bueno, hay una frase que todavía no se han puesto de acuerdo en quién es la fuente, quién es el autor. Mm, nacer no pedí, vivir no sé y morir no quiero. ¿Sí? Eh, y doña Yolanda escribía en el chat, dice la lectura que nada nos concierne antes de nacer y nada nos concierne después de morir. Entonces la tarea es vivir de la mejor manera, el tiempo que se nos ha concedido. Creo que ese es el ejercicio. Ese, si la actitud ante la vida es siempre una revisión retro hacia atrás, pero también prospectiva. Entonces, lo importante es, bueno, en esa propuesta heideggeriana de un paso de lo inauténtico a lo auténtico, de una hermenéutica de la cotidianidad a la hermenéutica de sí, en la que la angustia es ese gozne entre, o la condición necesaria para pasar de lo uno a lo otro. ¿Sí? Ana María, y luego de la intervención de Ana María, entonces le daríamos la palabra al compañero Edwin, que ya se conectó, con la propuesta que él nos tenga para este encuentro. Adelante, Ana María. Buenos días para todos. Yo tal vez quisiera como un poco como recapitular lo que han presentado todos referente, digamos, como al planteamiento. Y estoy como aquí tomando o como referencia un libro de El poder de la hora de Edgar Tolle, donde él de alguna manera en su planteamiento y digamos, no solamente él, sino muchas personas han estado, digamos, como en el tema o en esa, hemos escuchado ese aspecto del estar aquí y el estar ahora, digamos, como estar presentes, para estar presentes y conectarnos con nosotros mismos, porque muchas veces los miedos y tal vez ahí de pronto desde el punto de vista filosófico, pues no desconozco quién es el autor que habla más como de pronto de esta parte, como de esos temores que de alguna manera que son todos esos prejuicios, herencias, deseos del futuro, que de alguna manera nos limitan como al vivir el hoy. Entonces se vive como en esa búsqueda del futuro y de un siguiente momento más feliz,
y de alguna manera el libro de esa manera como que el texto de Cicerón como que lo referencia. La muerte, lo hablábamos al comienzo, la muerte está ahí, saber vivir es como algo, saber dar ese siguiente paso también es importante, y de alguna manera como lo mencionaban en las intervenciones, ese sentido de la vida es lo que de alguna manera también nos lleva a estar, digamos, como no temerosos a ese espacio de la muerte, que sabemos que la muerte, pues, que la muerte es la ley natural de la vida. Y digamos, ahí sí no hay, digamos, como ninguna discusión, como nacemos para morir. Y esto está claro que ahí no hay como cambio. Eso era lo que quería como compartir. Muchas gracias, Ana María. Bueno, respecto a esa parte, creo que señalas mucho lo del estar aquí, lo del estar ahora y esa conexión con los miedos. Ya para darle la palabra a Edwin, solo quiero como dejar esta idea para que la sigamos reflexionando cuando ustedes lo consideren conveniente ya de manera individual o en sus clases. Mm, desde Foucault y también este, Agamben nos han hablado de la biopolítica. Eh, este filósofo, no recuerdo la nacionalidad, Achille Mbembe, nos habla de la necropolítica, ¿sí? Y si uno hace, digamos que un análisis mm, a partir de los fenómenos, a partir de las situaciones, sobre todo hoy, en el contexto de la pandemia, eh, no es la vida ni la muerte ya, sino los miedos, ¿sí? El objeto de la política. ¿Mm? Ojo a eso, ojo a eso. Edwin, Buenos días, ¿me escuchan? sí, hermano, adelante. Buenos días para todos. La sensibilidad de la vida y la brevedad de la vida. Entonces, se sigue concatenando los argumentos de Cicerón, la vida como bien, la muerte como bien y como mal, las dos. La naturaleza del alma y ahora le corresponde la argumentación a la vida. Entonces, sigue siendo el hilo argumentador que la vida es la preparación para la muerte. Entonces, si el alma es mortal, cuando el cuerpo fallece, no tendrá ningún tipo de sensibilidad. Entonces, esto me da a pensar que, sin embargo, el alma, cuando ocupa el cuerpo, este es el conducto de la sensibilidad. Entonces, hay un ejemplo, parece que es Epicurio, si no estoy mal, que cuando el cuerpo fallece, mantiene un resto de calor. Eso le indica que posiblemente mantiene una posibilidad de sensibilidad. Entonces, pero entonces rebate eso por ser un argumento epicurio, dicen en los pies de páginas. La sensibilidad del cuerpo, a mi forma de ver, es esa apertura a los sentidos y lo que los sentidos nos indican, sobre todo de la experiencia de vivir. Me parece muy chévere esta parte sobre la sensibilidad, sobre la brevedad de la vida, tanto larga como breve. Está aquí un debate de cómo ver esta parte, porque
alguien que tenga 99 años, como el príncipe que acabó de morir en Europa, pues qué tal gozo de la vida. Les comento una experiencia. En estos días visitamos a un abuelo que está en cama y no puede ni sostener la quijada. Entonces, ¿qué calidad de vida es, no? No estoy postulando una eutanasia, pero siempre es terrible. Es terrible ver a alguien postrado en cama y con un pañal y es terrible. Me llega a la mente ahora un cuento que dice que es mejor nacer viejo, transcurrir de la vejez a la adulto, del adulto a la juventud y de la juventud a la niñez. Pero en el cuento al tener la experiencia de un adulto y de un viejo en un cuerpo de niño, también ofrece cierta tensión. Pues entonces no hay, no hay nada completo. Me gustó la parte donde Cicerón dice que será de la ciudad de Roma en 10.000 años, si alguna fuerza ocupante viene a atacar las murallas. Y pues en la actualidad vemos eso en Siria, en Libia, en Irak, independiente de cualquier contexto político, pero pues son invasiones, claro, recursos, ¿no? Entonces me llamó esta parte la atención, literalmente, me llamó la atención. Y me quedo con que la vida sigue siendo la preparación para la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Bueno, tengo que aclarar que Edwin, el que acaba de hablar, es Estupiñán, y el que me había como anticipado esta semana sobre su situación es Edwin Tamayo, ¿no? Por de pronto los que tengan el contacto de él para que pues si le desean dar un saludito. Edwin, sobre lo que vos decís, sí, yo creo que parte de nuestra reflexión, esa búsqueda de saber vivir, pero saber en el sentido más de la frónesis que de la teoría. Ese saber vivir pasa por cuestiones precisamente como esas. Ahora, no es lo mismo una persona como el que acaba de fallecer, con todas las condiciones, con todas las posibilidades, con todas las atenciones, a una persona en una posición completamente distinta, contraria a la de este señor. ¿Sí? Es cuántos de nuestros abuelos, cuántos de nuestros campesinos, ¿sí? Han sido muy longevos, algunos en unas condiciones muy dignas, otros no tanto. Y entonces, o sea, todo eso es lo que hay que empezar a revisar. Desde el punto de vista de una crítica de la sociedad, de las condiciones actuales, de qué es lo que nosotros como ciudadanos, ¿sí? Nuestro compromiso vital no es solamente con lo que, con el, literalmente y vulgarmente, llenar la tripa, ¿sí? Nuestro compromiso es también, ahora lo hablaban, de relaciones, ¿sí? Creo que era Edwin Estupiñán el que decía de la sensibilidad como esa apertura, ¿sí? La sensibilidad no es una cuestión mm, química del cuerpo en el sentido de estímulo-respuesta. ¿Sí? En una cosa es
en alemán tenemos, está la posibilidad de nombrar con cuerpo dos palabras. En español, cuerpo, que es cuerpo físico, y el Leib es cuerpo vivo, cuerpo orgánico, ¿sí? Entonces, pensar que esa sensibilidad no significa solamente una sensibilidad en tanto que estímulo-respuesta, una sensibilidad como un proceso bioquímico del cuerpo. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer también esos ejercicios de ir ampliando el horizonte de sentido de las palabras, las cosas. La vida no será tanto un acumular cosas cuanto vivencias, experiencias, sentidos. Si la vida es un empeño en acumular, muy seguramente será un viaje muy lento, muy tortuoso, muy doloroso, porque es mucha carga la que se lleva sobre las espaldas, sobre la espalda. Si la vida es un liberarse, ¿sí? Dejar ser, vivir ligero de equipaje, vivir, relacionarse, abrirse a los otros, a la experiencia de los otros, a la empatía, solidarizar, confraternizar. Creo que es ese ejercicio el que tenemos que hacer. Nunca una taza con agua sucia se le puede echar agua limpia. Hay que vaciar la taza, ¿sí? Para luego llenarla de agua limpia. Y no sé si el ejercicio sea precisamente ese, de vaciarse, para precisamente estar en la disposición de acoger. ¿Sí? Kenny. En el momento que usted nombra la biopolítica, pues me vino a mí un recuerdo que pues no tengo muy claro en qué momento fue o cómo fue que llegué a él, si fue por medio de una lectura o por medio de una película, pero veía algo similar a lo que nos compartía Edwin, no tan trágico así, pues, también tuve una experiencia propia con un familiar que creo que ya se las había compartido, pues no era nada digna su vida, sus últimos 2 meses no fueron nada dignos y la verdad pues creo que allí cometimos un error quienes estábamos alrededor de él, pero bueno. Pero se me vino fue ese recuerdo porque vi en un sujeto, en un individuo que decía que estaba cansado de vivir, y con lo que todos, con las intervenciones de todos, pues yo me hago la pregunta y se las transmito a ustedes. Si el que se cansa de vivir se cansa realmente de la vida, o el que se cansa de vivir más bien se cansa de precisamente lo que hace unos instantes usted nos decía. Se cansa desde los mismos prejuicios que hemos creado, de lo pesada que a veces se hace, lo pesado que se hace el existir por las diferentes responsabilidades que existan, económicas, jurídicas, políticas, bueno, tantas que existen,
y precisamente en eso que usted dice, liberarse, ¿no? Y me queda muy, lo anoté aquí, vivir ligero de equipaje, ¿no? Es que a veces uno se pone un equipaje como que muy pesado y se lo pone es uno mismo. Entonces, me queda la pregunta, si el que se cansa de vivir se cansa de la vida, porque me parece a mí que no se cansa de la vida, no se cansa de la vida misma, sino se cansa es, o se viene uno a cansar es de todos esos prejuicios, preconceptos que nosotros mismos nos hemos creado. Pues esa era como la pregunta que quería transmitir, que se me vino a la cabeza gracias pues a todas las intervenciones que se han dado. Muchas gracias a vos, Kenny. Quisiera, precisamente teniendo en cuenta lo que nos compartes y lo que has, el enlace sobre necropolítica, perdón, lo que ha revelado el virus, empecemos a revisar eso. ¿Cuáles han sido, perdón, esos movimientos, ¿sí? de administración de la vida en un momento sobre la vida, sobre la biopolítica, en otro sobre la muerte, y cómo ahora pareciera que estuviésemos en una fase de política, de administración de los miedos? ¿De qué manera los gobernantes están jugando con los miedos? ¿De qué manera se está haciendo una política del miedo? Se está instrumentalizando el miedo, ¿sí? Muchas gracias, Luz, por asistir. Igualmente, un feliz día para usted. Entonces, el ejercicio es precisamente también, o sea, ¿qué miedos nos impiden vivir de modo auténtico? ¿Sí? ¿Qué miedos nos impiden relacionarnos con el otro? ¿Sí? Son miedos, son prejuicios. mm, sin razón, ¿sí? Creería yo que más sin razón que con razón, ¿sí? Y si en algún momento creemos que tienen algún tipo de razón esos miedos o esos prejuicios, no nos quedemos con eso, no los demos por verdad absoluta, deconstruyamos a ver, vamos a la fuente de esos miedos o de esos prejuicios. No quisiera referirme a un tema en particular, pero en Colombia hace algunos años, una década, eh, bueno, lo voy a decir, mm, asumiendo lo que eso suponga. En Colombia se ha hecho una política donde nos fomentaban miedo, ¿sí? Por un grupo subversivo en particular. Luego pasaron del miedo a ese grupo subversivo al miedo al extranjero, ¿sí? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar como la conciencia crítica de la sociedad, como filósofos en formación, independiente de que tengamos títulos, así los tengamos de magíster o doctor, no podemos perder de vista que nuestra finalidad no es el título, nuestra finalidad es una vida auténtica, una vida propia, pero también una vida muy solidaria, una vida abierta al otro, una vida ética. La política no es en sentido estricto el ejercicio del voto, ni de ser de si es rojo, si es azul, si es blanco, sino que la política esencialmente es esa apertura al otro. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar nosotros hoy, precisamente en estos espacios de reflexión, a desenmascarar
esos discursos. ¿Sí? Ya se advierte en el ambiente, en los noticieros, en lo que uno alcanza a escuchar, eh, algunas personas, se advierte ya un cierto ánimo, una animosidad de cara a las próximas elecciones, por ejemplo. ¿Sí? En fin, son muchas cosas las que se quedarían por fuera del espacio en estos momentos de este Club Virtual de Lecturas Filosóficas, pero, pero los invito a eso, los invito precisamente a que miremos, a que desenmascaremos esos agenciamientos de los miedos, de los prejuicios, que no nos dejemos instrumentalizar. Bien, entonces, teniendo en cuenta que el compañero Edwin Tamayo no se ha conectado hasta este momento, les voy a compartir el texto sobre mis apuntes sobre la temática de hoy y posteriormente a la lectura, pues entonces estaríamos haciendo también una discusión en torno como a las ideas que yo he querido destacar ahí. Bien. El punto de partida de la reanudación de la cuestión en discusión es, el punto de partida, las implicaciones de la tesis que niega la inmortalidad del alma, o más bien de la esperanza en una vida bienaventurada. De una parte, si el alma muere con el cuerpo, entonces no hay sensibilidad, por tanto, dolor. De la otra, la separación del alma del cuerpo no supone siempre dolor, pues algunas veces sucede de manera inconsciente, otras incluso sensación de placer. Es decir, en el relato, en la narrativa cotidiana de nuestra sociedad, se dice que morir duele porque vemos algunas personas que cuando se están muriendo. ¡Milady! ¿Quién es Milady? Sí, le silenciamos por favor los micrófonos. Vemos que la gente digamos que en ese momento hace gestos y esos gestos son interpretados como es que esa persona le está doliendo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando la gente se muere, por ejemplo, durante la noche está dormida? ¿Sí? Y otros, según el gesto del rostro, dicen, no, es que esa persona murió de manera placentera. ¿Sí? Eso es, digamos, que lo que está ahí como en discusión. ¿Sí? Bien. Lo que sí produce dolor, según Cicerón, es la separación de los bienes. Y por bienes se pueden entender no solamente las cosas materiales, las posesiones, los bienes raíces, los semovientes, todo, ¿sí? Sino que incluso, ojo a esto, consideramos que las personas que nos rodean también son bienes. Es decir, los instrumentamos, los objetualizamos. Hacemos objetos, a esas personas las hacemos objetos de nuestro bienestar. ¿Sí? Consideramos que son parte de nuestro inventario. Y lo otro es la fama. ¿Sí? Lo que sí produce dolor es la separación de los bienes, que según el autor resultan siendo males.
En definitiva, no se trata de sumarle más lamentos a esta vida, pues no hay razones para pensar en la infelicidad después de la muerte. No se trata, pues, de persuadirnos de morir, sino de vivir ligeros de equipaje, ligeros de apegos, ligeros de prejuicios. Eso por un lado. Por el otro, quisiera destacar esta idea. La buena fama, bueno, la buena fortuna para los romanos era muy importante. Hoy hablaríamos de la buena fama. ¿Sí? Para los romanos, la buena fortuna, en todo sentido, era, digamos que la mayor aspiración para el ser humano de hoy es la buena fama. ¿Cuántos likes tenemos en las redes sociales? ¿Cuántos contactos? En fin. Sobre este aspecto del contraste entre la buena fama, la buena fortuna de Metelo y la mala de Príamo y Pompeyo, permite reconocer que tener mucho o vivir mucho no es garantía de felicidad, mucho menos de una muerte serena. Ojo a eso. Tener mucho o vivir mucho no es garantía de felicidad y mucho menos de una muerte serena. Sabemos lo que Cicerón nos cuenta respecto a lo que le pasó a Príamo y luego cómo terminó Pompeyo. Morir no solo nos cura de aquellos males, es decir, apego a los bienes, sino de los males que no sobrevienen cuando se vive mucho. En el caso, por ejemplo, de Pompeyo. La muerte evita males que, si bien no han sucedido, pueden suceder. Entonces, ahí hay un argumento muy claro del autor, no solamente en términos de perderle miedo a la muerte, en términos de sensibilidad, sino también en términos de que, ¿qué es lo que se nos está evitando cuando se muere en el momento en que se tiene que morir? Si bien es cierto que la muerte también nos priva de cosas buenas, muchos dirán contra ese argumento, el autor lo dice, para otras personas la muerte nos priva de cosas buenas. ¿Sí? Eso no es razón suficiente para admitir que en esto consista la infelicidad de los muertos. Y la otra idea que tiene que ver cuando el autor formula esa pregunta sobre el estar privado de algo. ¿Se ve privado de algo quien no existe? Es la pregunta que podría formularse en esa página 176. Una respuesta positiva a esta pregunta sería una contradicción en sus términos, ya que el sentido de la expresión verse privado supone por lo menos tres sentidos. A, que ya no se goza de lo que una vez se tuvo, o bien por naturaleza, o bien por uso, y esto solo sería razonable para los vivos, pues como se ha dicho, quien no existe no tiene necesidad de nada. Miren que en esos tres elementos hay una relación esencial con el tiempo. Ya no. B, que aún no se goza de aquello que se querría tener.
y C. Ahora no. Cuando ahora no se tiene algo y el tener conciencia de ello no genera dolor, toda vez que no es necesario según nuestra naturaleza, o bien no se le usa. ¿Sí? Entonces, ya no, el verse privado, ya no en cuanto a algo que se tiene por naturaleza o bien por el uso. El aún no porque eso supone algo que se querría tener, pero que aún no se tiene. Y el ahora no, cuando no se tiene algo, ¿sí? Y se es consciente de ello, pero no genera ningún dolor porque no hace parte de nuestra naturaleza o bien no se usa. Por ejemplo, el tener alas no hace parte de nuestra naturaleza. ¿Sí? ¿A quién le duele la espalda porque le hace falta un ala? ¿Mm? Y aquí voy a leer esta idea, pero precisamente para que abramos el último momento del diálogo. ¿Sí? Recuerden el sentido del dialogue a través de la apertura al otro, a través del diálogo con el otro, de escuchar al otro. Miren, otra de las ideas que quisiera dejar en este encuentro precisamente en torno a la brevedad de la vida es, estamos muy ávidos de hablar, ¿sí? Y, y eso lo vemos en las redes sociales, eh, de una manera, o sea, pero estamos muy pobres en saber escuchar, ¿sí? El dialoguing no solamente supone un hablar, sino que condición para el hablar es el escuchar. Dice Cicerón en la página 177. Pero ¿qué necesidad hay de filosofar sobre una cuestión de esta naturaleza cuando vemos que no precisa de grandes dosis de filosofía? ¿Cuántas veces hemos dejado escapar temas que los consideramos nimios, que los consideramos temas de poca monta? ¿Sí? Muchas veces no es la grandeza del tema, es la calidad de la mirada, si es una mirada atenta. ¿Sí? Lo extraordinario acontece siempre en lo ordinario. Y tenemos que tener capacidad de escucha y de mirada para las cosas ordinarias, porque allí es donde nos interpela lo extraordinario. No es en la fama, no es en lo rimbombante, no es en el bullicio. Recuerden lo que decía Nietzsche, los grandes pensamientos siempre vienen con pisadas de paloma. Pero ¿qué necesidad hay de filosofar sobre una cuestión de esta naturaleza cuando vemos que no precisa de grandes dosis de filosofía? Una respuesta que podríamos darle a esa pregunta, provisional por supuesto, por la inminencia de la muerte y la brevedad de la vida, por la posteridad para el Estado y los propios, porque el futuro de los otros nos concierne. Y creo que en ese orden de ideas, aquí nosotros tenemos que también tener conciencia de algo, y es que no solo somos responsables de una historia
en el sentido de guardar memoria, sino también de un futuro para la posteridad. ¿Qué tipo de historia estamos escribiendo hoy para los hijos y para los hijos de los hijos? ¿Qué tipo de naturaleza, qué tipo de tierra le estamos dejando a las generaciones futuras? ¿Qué tipo de país estamos construyendo hoy? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo hoy? Así como la gente se empeña en dejarle fortuna a sus hijos y a sus nietos, tenemos que empeñarnos también en dejar unas posibilidades, una historia, un futuro, que sea de nuestra sangre, que no sea de nuestra sangre, que sea colombiano, que no sea colombiano, que sea de Venezuela, que no sea de Venezuela, que sea de donde sea. Nuestra razón común, fundamental, nuestra responsabilidad, ni siquiera es con la especie humana, es con todas las especies. Si la inminencia de la muerte, la brevedad de la vida y la posteridad para nuestro país, para nuestra familia, para los futuros, para los que vienen, no solamente en términos de especie humana, sino en términos generales. ¿Quién desea participar a partir de esas ideas? O compartir qué apuntes, que cuando estaba haciendo la lectura, qué impresiones le dejó Cicerón, cuál fue la reflexión a partir esas, de ese fragmento de las disputaciones tusculanas. ¿Por qué están tan callados y tan calladas hoy? Pues creo que una sentencia, diría yo, que me ha quedado de las lecturas y de estos espacios, y precisamente con relación a la pregunta que se da en el texto, en la página 177, es que la muerte no puede ser un tabú. Es que la muerte debe ser un objeto de estudio, de análisis, y diría yo que en casi todos los campos sociales, en todos los campos sociales, y no dejárselo a las redes sociales o a otros espacios donde, por ejemplo, nosotros o nuestros hijos o la juventud, por así decirlo, entra en contacto con este tema. Y si nosotros miramos cómo tratan la muerte en general en las redes sociales, o cómo tratan la muerte en las series de Netflix, por así decirlo, sin querer decir que eso sea malo, pues creo que se crea un problema como tal, porque no hay un análisis real o un estudio sobre este tema. Y expreso esto porque mi hija de 7 años pues me hace preguntas de este estilo, ¿no? Y estas preguntas cuando se las hace un hijo a uno queda como que, plop, o sea, sé dentro de mí, pero no sé hasta qué punto le debo explicar, o no sé hasta qué punto le debo decir. Y precisamente con estos espacios pienso en este momento que no, pues hay que darle el análisis que uno tiene, y no solo a un hijo, sino con cualquier persona, porque pues socialmente, cuando se va a hablar de un tema como estos, la muerte, o cuando sale la propuesta en un círculo social,
pues muchas veces uno encuentra negativas, ¿sí? Negativas o sesgos de inmediato, y ¿para qué vamos a hablar de esto? O de una vez sale el prejuicio social del suicidio y se acabó el tema. Hasta ahí llegamos, se acabó el tema. Y creo yo que trabajar este tema en las escuelas, los colegios, las universidades, en, en una tienda, pero trabajarlo así como yo he visto que lo hemos venido trabajando cada 8 días, creo que le sería muy útil a la sociedad, creo que le sería muy útil a todos los individuos, precisamente por esa respuesta que daba usted, profesor, por la inminencia de la muerte y la brevedad de la vida, porque el ser humano como sujeto, como individuo, deja de existir, pero la humanidad sigue. La humanidad sigue. Y entonces es ahí donde sigue mi hija, suponiendo, ¿no? Porque ese es otro concepto que tenemos, que los hijos van a vivir más. Y resulta pues que esto no es una ley, o no es algo no es algo que no se pueda cambiar, pero eso es lo que suponemos nosotros, ¿no? O yo creo que lo aceptamos y lo creemos porque es lo que queremos, ¿sí? Que nuestros hijos vivan más, porque no queremos presenciar eso, no queremos presenciar eso. Y es la reflexión que de verdad me ha quedado, que es que este tema tiene que volver a traerse, así como uno lo ve, que lo tenían los griegos y los romanos, que hablaban, que socializaban sobre temas tan esenciales, básicos, profundos e importantísimos para la sociedad, para la sociedad. Gracias por el espacio. Muchas gracias a vos, hermano. Edwin. ¿Me escuchan? Sí, mi hermano, adelante, por favor. Edwin Pues y luego Ana María. yo traía una pregunta. Cicerón responde a la cultura occidental y nosotros siendo una cultura de, de corte colonial, respondemos al corte occidental. Mi pregunta es si nuestra sensibilidad o nuestra opinión o nuestra vista sobre la muerte responde a un constructo social impuesto o estudiado o aprendido. Entonces traigo 3 ejemplos de 3 lugares apartados, pero de culturas antiguas. No tengo elementos para hablar al respecto sobre el pensamiento actual de estos ejemplos. Entonces, el primero es las culturas indígenas. ¿Cómo veían o cómo ven el paso de la vida hacia la muerte? Entonces, aquí cerca donde yo me encuentro, encontraron algunas momias indígenas muiscas y en el atavío se encontró que eran enterrados con enseres. Al parecer ellos pensaban que la muerte se iba a necesitar elementos de orden cotidiano, a las ropas, la medicina tradicional. Entonces no era una muerte tal cual. El otro, y pues habría que indagar sobre el pensamiento de las actuales culturas indígenas, cómo ven ellos y cómo asimilan. El segundo ejemplo es de los antiguos vikingos, los guerreros. Ellos no preferían, sobre todo los guerreros hombres, no preferían morir en una cama. En contraste, aquí se dice que es una muerte chévere, porque no se sufre y no se hace sufrir a los demás si se muere uno. Pero ellos veían en esto una deshonra y una tristeza, porque no morían en combate, y cuando el guerrero no muere en combate, no iba al Valhalla. El tercer ejemplo que puedo traer una película es El último samurái, que es de corte estadounidense, pero pues sobre la cultura japonesa, sobre los antiguos samuráis, que
veían en la vida una contemplación y no estaba mal visto asesinarse a sí mismo. Y era incluso permitido que un amigo o un familiar le quitara la vida a un guerrero. Entonces es ver cómo las culturas han visto la muerte y qué responsabilidad tiene la cultura sobre la forma que nosotros tenemos ante la muerte y ante lo que nos produce. Yo, para finalizar, diría que en las culturas antiguas, desde las cavernas, pues alguien que moría hacía falta para el clan, sobre todo en las faenas, los guerreros para la casa, los abuelos para el pensamiento, pero había que seguir, porque la vida es esa, hay que seguir y mañana sigue saliendo el sol. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Adelante, Ana María, por favor. Sí, gracias. Yo quizás lo que quería como traer y precisamente retomando lo que Edwin nos acaba de hablar de las culturas y la manera como de alguna manera ese apego a esos bienes estaban ligados a que si perder los bienes era perder la felicidad o al no tener ningún bien, entonces soy infeliz. La pérdida de los bienes que tenemos nos hace como infelices de alguna manera, o ese pensar tal vez, eh, y entender que realmente, como lo planteaba, digamos, el texto frente a la muerte, no debería ser pensarse como que en ese espacio yo me separo de los bienes y dejar como esa parte material quizás, que es la que nos hace vivir como tan cargados de equipaje y no como lo expresaba, de tener más bien una vida más ligera, tranquila, consciente, en pro de hacer algo o de dejar algo construido para generaciones siguientes, y separarse como de esos males. Y esos males, vuelvo a retomar el tema de los miedos, los prejuicios y toda esa cosa que de alguna manera cohíbe que de alguna manera el ser humano pues viva aquí tranquilo con lo que tiene hoy, sí con responsabilidad, pero viva hoy y no tanto hacia el futuro que de pronto no es necesario y como también lo mencionaba en la descripción del profesor Einar, pues qué tanto tiempo, o sea, puede que una vida corta, o eso también es un concepto que de alguna manera nos pega mucho, pues necesariamente no es la cantidad de años vividos, sino la calidad de esa vida que hayas dejado para el futuro, pues perdón, para el futuro no, para las generaciones futuras. Un poco como el cuestionamiento. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Adelante, Kenny, y luego hay una nota de doña Yolanda. Adelante, Kenny. Bueno, con relación a lo que compartía el compañero Edwin Estupiñán, pues yo quisiera sumarle una posición distinta y era la de los piratas, en especial los ingleses, los piratas ingleses de aquella edad de oro, ¿no? Eh, para los piratas, edad de oro de los piratas, con esto de Nassau, de Port Royal. Creo que podemos ver la muerte actualmente como un gasto económico fuerte para nuestros familiares o aquellos que nos rodean, ¿no? Porque si creo que algo está claro hoy en día es que no es que morir sea caro, hablando de lo económico, sino que lo que conlleva la muerte o las obligaciones que tenemos con un ser querido que se nos muere, pues económicamente a veces son altas. Y los piratas se les ve normalmente como esos sujetos violentos, como esos sujetos
que saqueaban, robaban, pero tenían una especie de norma entre ellos, y era que un pirata, cuando tenía o ganaba dinero o le iba bien, pues el pirata se colocaba un arete de oro. Y el arete de oro, lo que significaba, o lo que yo he podido leer, lo que he encontrado, el arete de oro, cuando este pirata muere, es para pagar, es para pagar los gastos fúnebres, por así decirlo, los gastos fúnebres. Y dentro de los términos que usted nos compartió, la necropolítica, la zoopolítica y la biopolítica, pues creo que al hacer una unión entre los tres, encontramos en eso que le toca vivir a los que no mueren, a los que no mueren, pero les toca vivirlo en cuanto un ser allegado, un ser querido, muere. Entonces, quería aportarle pues a lo de Edwin esa forma de enfrentar la muerte de los piratas. Gracias, Kenny. A ver, respecto a la muerte, no cabe duda que, a ver, es un fenómeno, es un hecho mm, biológico, pero las narrativas, los discursos, las lecturas sobre este fenómeno, pues obviamente responden a unas intencionalidades. Ya lo ha dicho Edwin y Kenny, diversas culturas tienen diversas lecturas sobre la muerte, y en consonancia con esas lecturas, con esas comprensiones de la muerte, diversos ritos, ¿sí? Diversos cultos. O incluso, pues digamos que la forma como despedimos a nuestros seres queridos, los que somos católicos, los que no. Una cosa es clara, y es que la muerte como fenómeno es mucho más que el rito, que el culto, que la comprensión que se tiene de ella, ¿sí? Por eso no ha habido ningún filósofo, antropólogo que escriba un punto final respecto al fenómeno de la muerte. Ahora, si nos instalamos en nuestro aquí y ahora, en nuestro contexto, y en el contexto de la pandemia, estamos viendo que no solo las farmacéuticas, sino también las funerarias están haciendo su agosto, ¿sí? Y precisamente eso se debe porque, porque culturalmente, religiosamente, estamos determinados a unos ritos, a unos cultos para despedir a nuestros seres queridos, ¿sí? En otras culturas del África, llevan a sus muertos a las sierras para que los animales o sea, prácticamente los animales de carroña, los animales se coman esos cuerpos, y es otra
otra perspectiva, otro enfoque, otra cosmovisión la que está detrás de ese rito. ¿Sí? Eh, dice doña Yolanda que sin querer apartarse del tema en estos momentos, se estudia en el Congreso la ley para regular la eutanasia, pero le dan largas quizá por miedo a lo que esto implica. Algo que, al modo de doña Yolanda, en nuestra sociedad sería muy complicado. Bueno, sería un asunto para quizá en otro espacio, desde el punto de vista de la bioética, considerar los alcances de esa propuesta, esa ley para la eutanasia en una sociedad o en una cultura como la nuestra. ¿Sí? Pero, pero pues ahí es donde uno entraría y de pronto lo que diga lo voy a decir también y pueda escandalizar un poco a los que asisten o a los que escuchen el video y es, nos rasgamos las vestiduras por la ley de la eutanasia, pero es que constantemente estamos viendo morir a diestra y siniestra y con eso no nos rasgamos las vestiduras, ¿sí? Mueren líderes sociales, muere una cantidad de personas y uno dice, y empieza muchas veces a ver que muchas de esas muertes se pudieron haber evitado, pero que, mm, claro, detrás está todo eso que se puede rotular con la noción, con el concepto de necropolítica. ¿Sí? Mm, claro, Jorge, la comprensión del tiempo también es decisiva porque, bueno, y creo que Ana María lo traía a colación la idea que me parecía a mí muy interesante también y que menos mal que me acordé de ella para no dejarla pasar de largo y es, ¿qué significa vivir? O sea, acumular años. Vive solo quien vive 70, 80, 90, 100 años, 105 años. ¿Sí? Eso es vivir, eh, pasar días, meses y años en un calendario, o si vivir también supone lo que decía Ana María, vivir con calidad. ¿Sí? E insisto, no solamente vivir con calidad en términos de condiciones, ¿sí? En términos de tener un techo, de tener comida, sino también de vivir en esa relación afable, responsable, empática, solidaria con los otros, ¿sí? Con los familiares, con la mamá, con el hijo, con el papá, con la esposa, se vive bien. Pero ¿y cuando vienen los otros que los otros que no son cercanos en términos de vínculos sanguíneos? ¿Sí? ¿Acaso la vida no es eso? ¿La vida no es una apertura? Y quien muere aún estando vivo no es quien se cierra precisamente a esa vida con el otro. ¿Sí? Javier, adelante, hermano, por favor. Oh, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, mi hermano, fuerte y claro. Gracias. Hay algo que me ha quedado sonando bueno, pues por mis relaciones un poco como con por mi carrera, por mi primera carrera, pues que son las artes visuales, y es cómo se mercantiliza la muerte. Y me he preguntado de qué manera eso, consciente o inconscientemente, incide en una construcción también de cultura, digamos, o sí, pues si se puede tratar de esa forma. Yo veo que hay un constante
desarrollo, digamos, de un discurso de desprecio por la vida. O es algo que yo siento, lo digo porque pensaba en lo que comentaba el compañero Kenny respecto a las series de Netflix, por ejemplo. En el mundo del entretenimiento, la muerte es una cuestión que se trata de la manera más ligera posible. Se mercantiliza. No solamente es el negocio de las funerarias y las farmacéuticas, que es gravísimo, sino que también, digamos, en cierta forma como que nos anestesia a todos. Y yo siento que vivimos precisamente en un país anestesiado que ya vive como con la costumbre perdónenme, del muerto al lado todo el tiempo, todos los días. Usted lo ha mencionado con el tema, digamos, de los líderes sociales, que es lo que estamos sufriendo ahorita. Pero a mí me parece alarmante, es precisamente no la muerte como tal, sino el desprecio, ese discurso de desprecio por la vida. Porque al final nosotros estamos acá dialogando sobre la muerte, pero lo hacemos desde la vida nuestra, práctica, cotidiana, y convivimos con ella, con la muerte. Y se ha vuelto un espectáculo, y de hecho, no sé, voy a poner ejemplo. En los videojuegos usted puede encontrar cualquier cantidad eh, de pues bueno, de discursos de ese tipo. O sea, en los que el héroe es el que mata, ¿sí? El héroe es el sociópata, ¿sí? Es muy curioso, incluso estas películas que nos bombardean año tras año de superhéroes ahí todopoderosos, muscularmente hipertrofiados, pues uno dice, la justificación de estos personajes es precisamente ese mal que combaten, pero es que ellos se nutren de ese supuesto mal que combaten. Y uno siempre nota que voy a seguir un poco con ese juego, pero la población civil siempre está, pues, o sea, es la postergada, o sea, no importa nunca nada, o sea, es la destrucción, es lo masivo, es la violencia, es justamente eso, un desprecio constante por la vida. Y pues nosotros, seres humanos, que normalmente o acostumbramos llamarnos seres conscientes, pues deberíamos, precisamente por creernos tan conscientes, ser responsables, y no lo somos. Hacemos una apologética, digamos, del asesinato, y vivimos en ello. Es simplemente eso era lo que quería apuntar. Gracias. Muchas gracias, Javier. Mira, es muy importante que en este espacio precisamente esas diversas lecturas, desde algunos desde el derecho, otros desde las artes, mm, no necesariamente desde la lectura filosófica, ¿sí? Aunque estamos en un espacio de lecturas filosóficas, pero esas miradas también enriquecen mucho. Parte de la filosofía es la apertura a, a diferentes razones, a diferentes argumentos, ¿sí? Eh, claro, o sea, en Colombia es que uno no terminaría de hacer esos análisis respecto a lo que vivimos, vemos, escuchamos, ¿sí? En Colombia hay muertos buenos y hay muertos malos. En Colombia suceden casos como, es que yo tengo que enterrar a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, a mi familiar en la mejor funeraria, con el mejor ataúd, porque es que le quiero rendir culto a su memoria, pero en vida fue un asco, ¿sí? Y de esa manera
perdónenme, pero ese cajón también se pudre con el cuerpo. La mejor forma de rendirle memoria a una persona, por ahí hay un poema, no lo he podido conseguir como sé que dice hermano en vida, hermano en vida. Por un lado, pero por el otro hay muchas formas de guardarle memoria a un ser querido, ¿sí? Y entonces caemos precisamente, creo que era Javier el que hablaba del mercantilismo de la muerte también, ¿sí? Y bueno, desde el arte se pueden encontrar también muchos elementos, muchos argumentos, muchas cuestiones que pueden elucidar, que nos pueden también aportar, enriquecer respecto a esa lectura de un análisis crítico de la muerte, pero precisamente con el ánimo de vivir de una manera más auténtica, más propia, insisto, más solidaria. ¿Sí? Eh, Vivir es abrirse al otro. ¿Sí? Jorge Tejedor, y con su intervención terminamos este encuentro, mi hermano. Adelante, por favor. Muchas gracias, profesor Monroy, y toda la comunidad filosófica que estamos reflexionando sobre esta temática tan de interés, pero también de un gran misterio. Y como dice muy bien Cicerón, con poca filosofía a veces no asumimos esta discusión precisamente cuando hay muchas perspectivas por la complejidad precisamente de estos fenómenos de la muerte. Observo ya desde la antropología filosófica, especialmente de la escatología, que es la ciencia que estudia precisamente al ser humano en las posterimerías de la muerte. ¿Qué le pasa al cuerpo, al alma? Esta discusión precisamente alrededor de los textos de Cicerón. ¿Cuál es ese fin último, el destino último del ser humano? Y como sociedad y como universo también, desde luego. Esto es propiamente un asunto puramente de la filosofía para darle sentido y significado a nuestro quehacer vital, al fin y al cabo. Por eso la reflexión hay que hacerla a todo dar. Y observo también la importancia precisamente de que el ser humano es un ser trascendental en cuanto que toda su acción, su vida, implica un horizonte, darle sentido, llevar a cabo todo un proyecto un proyecto personal, de vida, de carrera profesional, de sociedad, de tipo de país que debemos implicar, y por eso la importancia también de lo que debe ser el Estado. Un Estado abierto, democrático, humano, que considere precisamente una vida, esa vida auténtica que dice el profesor Monroy, una vida auténtica, abierta, para obtener precisamente toda una realización personal, porque al fin y al cabo todos los que pretendemos es una realización como persona humana en este mundo, mientras tengamos esa vida, y es gracias a ese cuerpo que hace presencia en el mundo. Gracias al cuerpo que tenemos esa sensibilidad y que podemos proyectarnos y hacer cosas en la vida. Y decía de la importancia del Estado, porque ya San Agustín precisamente dice de la herencia, de los derechos de la herencia que aportó al derecho, digamos, precisamente hay alguien que debe estar garantizando precisamente de esa última voluntad que quería quien está moribundo, que quiere tiene una voluntad
dejar cosas heredadas hacia otras personas, a su familia. Entonces, de ahí la importancia de fortalecer nuestro Estado, que sea un Estado de garantías, de que ejerza el derecho de las personas. Y es en especial esa última voluntad que pretende cada quien desde su postrimerías en estas cuestiones, ya en las últimas de la vida. Muchas gracias por permitirme en esta intervención. No, muchas gracias a vos, Jorge, porque creo que has hecho una buena síntesis, muy motivadora también respecto a este encuentro. Entonces, queda recordarles que quizá como antesala también, como un abrebocas de lo que será la lectura que tengamos que hacer para la próxima sesión, vivir bien, serenidad y entereza ante la muerte. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos, a todas, un buen almuerzo y un feliz fin de semana, cuidándonos y cuidando a los demás. Muchas gracias.